Buenas noches. Soy el Padre Carlos, ya me conocen los que están en la Escuela de Evangelización del Vicariato Apostólico de San Ramón y vamos a compartir el taller sobre Lección Divina para laicos. Entonces he tomado un texto que me parece muy práctico para iniciar. Vamos a ir teniendo varios textos de tal forma que en las primeras clases pues vayamos empapándonos sobre el origen de la lección divina, la historia de la lección divina. Esto está tomado de la diócesis de Cartagena, de Colombia, y me parece un buen texto para poder compartirlo, ¿no? Leer la Biblia como palabra de Dios, siempre viva y eficaz. ¿Por qué siempre viva? Porque es Jesús hablándonos. La palabra de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra de Dios es Jesús. Jesús, la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, que nos habla, que está vivo y que es eficaz. ¿Por qué? Porque su palabra es capaz de generar vida, de generar cambio, de renovarnos, de transformarnos. El mismo Jesús, como dice la carta a los Hebreos, que es el mismo ayer, hoy y siempre, es el mismo Jesús que al hablar su palabra genera efectos en nuestra vida, ¿no? Conmoción, compunción, pero sobre todo genera un cambio dentro de nosotros. Y a esto le llamamos la lección divina, que significa lectura de la palabra de Dios, la lectura orante de esta palabra de Dios. Nos acercamos un poquito a la historia, el origen de la lección divina o lectura espiritual de la Biblia. Es tan antigua como la iglesia misma, o sea, no es un invento de ayer, del año pasado, fruto del Concilio Vaticano II, no, sino que la lectura espiritual de la Biblia es tan antigua como la iglesia misma es antigua. Los apóstoles y los primeros evangelizadores cristianos leían la Biblia de esta manera a la luz de Jesucristo, la palabra definitiva de Dios hecha carne. Podemos verlo en el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y esta palabra vivida y predicada era la que iba traspasando los corazones de muchos que la oían y la aceptaban como salvación. Traspasar el corazón, que no solo quede en los oídos, sino que vaya más allá, traspase el corazón. ¿Cuál es la finalidad de la palabra? Salvarte. Pero imagínate aquí el proceso, ¿no? Esa palabra escuchada, vivida, que traspase el corazón a través del auditus fidem, perdón, es decir, la fe viene del oír. Y para oír la palabra hay que predicarla, ¿no? Hay que evangelizar, hay que anunciar la palabra. Muchos que lo oían y la aceptaban, aceptaban la palabra de salvación, una palabra de salvación para hoy, de un Jesús que está presente, que es el mismo ayer, hoy y siempre, es el que me salva hoy. Por eso la palabra de salvación es una palabra de salvación para hoy. Hechos 2, 37 al 41. Escuchando y siguiendo esta palabra orada y meditada, la iglesia estaba en continuo estado de misión, siempre orando y discerniendo. La oración, que es la comunicación con Dios, pero muchas veces pueda que esa oración esté mal hecha porque no ha estado inspirada por el Espíritu, sea un soliloquio, es decir, sea fruto de nuestro pensamiento. Nosotros pensamos que estamos hablando con Dios, pero puede ser simplemente un pasatiempo, estamos un rato ahí, pero Dios no nos habla, resulta que estamos dándole vuelta a un asunto, al otro, por eso es importante el discernimiento, ¿no? Esto que yo siento, esto que escuché, esto que oí, ¿de dónde viene? De mi carne, de mi corazón, de mi mente, ¿son mis ideas o es fruto de esta palabra por la cual Dios me está hablando? Por eso siempre la oración tiene que ir acompañada del discernimiento. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4. ¿Para qué? Para mantenerse fieles en medio de las dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? El mismo mundo nos presenta dificultades. Todos tenemos dificultades en la vida, ¿no? Las dificultades, el sufrimiento, los problemas, las situaciones adversas las vamos a encontrar. Por eso es importante acercarnos a Jesús, palabra viva, a través de la oración y el discernimiento para no equivocarnos
Y esto con una finalidad, mantenernos fieles. Entonces hay palabras clave, ¿no? Escuchar a través de la predicación, aceptarle en el corazón, que significa toda la vida, la conciencia, oración, discernimiento, fidelidad frente a las dificultades. Esta lectura espiritual es la manera de entender la Biblia en sí misma, lo que es como libro inspirado por el Espíritu para ser leído espiritualmente. No vamos a encontrar aquí nuestra suerte, nuestro destino, a ver qué me dice la Biblia, como si estuvieran leyendo el tarot, ¿no? Que también esas cosas no son compatibles con el cristianismo. Entonces es una lectura espiritual que alimenta el espíritu, que nos hace espirituales, no significa hacernos devotos, sino que nos encontremos con la verdad profunda de nuestro ser. Eso significa ser espiritual, llenos del espíritu para poder descubrir la verdad de quiénes somos en realidad, seguir esa verdad que está dentro de nosotros, que se llama Jesús, por el cual fuimos hechos, como dice el prólogo de Juan, ¿no? Todo fue hecho por la palabra, nada fue hecho sin ella. Quien mejor comprende la Biblia es quien la lee desde la fe y el espíritu con la que fue inspirada y escrita dentro de la comunidad eclesial. Dentro de la misma Biblia podemos encontrar ejemplos claros de meditación y oración usando otros textos bíblicos anteriores, y sabemos que en el tiempo de Jesús la gente estaba habituada a leer los acontecimientos, es decir, a darse cuenta qué hay detrás de lo que sucede, cuál es esa intencionalidad, por dónde está Dios hablándonos en ese acontecimiento. Los signos de los tiempos podemos también entenderlo, ¿no? Esa realidad que nos interpela, esa realidad que nos cuestiona, esa realidad que nos empuja a hacer algo, que nos exige hacer algo, porque la palabra nos tiene que hacer sensible frente a la realidad, ¿no? Eso es leer los acontecimientos y a explicarse a sí mismos desde lo que leían y meditaban en las escrituras santas. El buscar en las escrituras y dialogar con ellas era algo habitual. Por tanto, era una práctica habitual en los discípulos de Jesús, en las primeras generaciones, en las segundas generaciones de cristianos, era algo habitual, buscar en las escrituras y dialogar con ellas para encontrar una respuesta a las situaciones que se nos presentan en la vida. Con el tiempo, este modo de leer la Biblia se organizó en los monasterios como momento de oración. ¿Qué son los monasterios? Son lugares, espacios físicos donde la gente que sentía el llamado para alejarse del mundo, lo que se llamaba la fuga mundi, salir del mundo para encontrarse con Dios. Generalmente los monasterios se situaban en el desierto, ¿no? El desierto, bíblicamente, sabemos que es el lugar de encuentro con Dios. Por tanto, es importante entender esto, ¿no? Que con el tiempo este modo de leer la Biblia se va organizando en monasterios. La gente quiere salir del mundo que le aturde y un mundo que no le deje encontrarse con Dios, y va a esos lugares y tiene esos momentos de oración, de manera que fuera el alimento espiritual más importante de los monjes. Los monjes son aquellos que viven en los monasterios. Los maestros de novicios enseñan a los jóvenes monjes no solo el arte de la interpretación, sino también el arte de la oración a través de la palabra. Fíjense, dos cosas muy importantes aquí: interpretación y oración. Interpretación y oración. ¿Por qué? Porque la Biblia, como no ha sido escrita para nosotros directamente, la Biblia no ha sido escrita para nosotros directamente, sino que responde a una comunidad concreta. Ya sabemos los evangelios, por qué se escribieron, para qué se escribieron, cuál fue su finalidad, cuál es la problemática que había en ellos. Ustedes ya han llevado en el curso de Biblia, introducción a la Biblia, evangelios y todo eso, ¿no? Entonces, como no ha sido escrita para mí ni para ti que vivimos ahora en este tiempo, 2023, tenemos que interpretar para sacar ese mensaje, que quiere decir
ese evangelio para nosotros hoy. Entonces, una cosa es la interpretación y también la oración a través de la palabra de Dios. El esquema que conocemos de los 4 pasos fue formulado en el siglo XII por Guido II el Cartufo en su obra La Escala de Jacob. De esta manera, un día, dice, mientras estaba ocupado en el trabajo manual, me puse a reflexionar sobre la actividad espiritual del hombre. Entonces, improvisadamente, vinieron a mi reflexión 4 escalones espirituales: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. La lectura consiste en un cuidado examen de la escritura motivado por un movimiento del espíritu. No es una lectura de cualquier libro, no es una lectura intelectual, sino es una lectura movido por el espíritu. La meditación es una obra de la mente que se aplica a excavar en la verdad más escondida bajo la guía de la propia razón. Vamos meditando esa palabra que hemos leído. La oración es un compromiso de amor del corazón con Dios con el fin de extirpar el mal y conseguir el bien. Es una palabra que sana, es una palabra que libera, es una palabra que transforma, que nos arranca la maldad que hay en el corazón para conseguir el bien. Entonces, el último paso, que es la contemplación, es como una elevación del alma que gusta las alegrías de la dulzura eterna. Y aquí vemos la lección divina, hay una invocación al Espíritu Santo y viene la lección, la meditatio, la oratio y la contemplatio, que en castellano es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Contemplación no es un quedarse con ojos blancos ahí en éxtasis, ¿no? Sino es una contemplación para poder verlo a través de un compromiso, poder ver a Dios ahí en los acontecimientos que nos toca vivir. Equivocar al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu es el que inspiró para que esta escritura llegue hasta nosotros hoy como palabra de Dios. Este maestro medieval, entonces, encuentra estos 4 escalones en las palabras de Jesús sobre la oración en Lucas 11, versículo 9. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Busquen en la lectura y encontrarán en la meditación, llamen en la oración y se les abrirá en la contemplación. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros si no somos monjes? Vivimos en medio del mundo sin ser del mundo, cada uno en lo suyo, yo como sacerdote, ustedes como laicos. Nosotros no somos monjes, pero podemos aprender de ellos y adaptar a nuestra vida diaria a esta lectura llena de sabiduría y de búsqueda sincera de la verdad. Buscamos la verdad no científica, sino la verdad para la salvación. Y esta lectura nos puede ayudar a todos, pues como bautizados estamos llamados a la vida espiritual y vida contemplativa, y podemos dialogar con Dios en nuestro corazón a través de su palabra. Diálogo es entre personas. Yo tengo que saber que Dios es persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el encuentro personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo se entrelazan en esta apasionante búsqueda de la verdad, de esa verdad de Dios, para mi salvación, a través de la palabra, practicando la lección divina. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum número 21, dice: en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Fíjense qué bonito es esto. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos. ¿Qué significa sale amorosamente? Sale para darnos lo mejor, ¿no? ¿Qué hace una persona amorosa con nosotros? Nos consuela, nos anima, nos levanta, ¿no? Sale al encuentro de sus hijos e hijas para conversar con ellos. Conversar.
¿Cómo es ese diálogo con Dios? Es un diálogo que engendra vida. Estamos un poco bajoneados, estamos con problemas, situaciones difíciles. Necesitamos que alguien nos hable, que nos dé una palabra. ¿Cuánto más Dios que nuestro Padre y que viene a amarnos? Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia. Fíjense esto, sustento, es decir, base, fundamento, pero sobre todo alimento para seguir caminando. Vigor de la iglesia, la fortaleza. Frente a la debilidad, frente al cansancio, el vigor de la iglesia está en esa palabra de Dios. Firmeza de fe para sus hijos, para que no se tambaleen por cualquier viento de doctrina, cualquier ideología, cualquier cosa que nos puede hacer zapatear y confundir. Ahí está, esa palabra nos da firmeza de fe, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Es una palabra que nos purifica, es una palabra que nos alimenta, nos fortalece y que nos da vida, porque Jesús mismo ha dicho, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vamos a ver entonces los pasos de la lección divina. Vamos a ver estos 4 momentos paso a paso, sabiendo que estos 4 pasos o escalones son una actitud de oración ante la palabra de Dios. Ojo con esto. Es una actitud. Yo tengo que querer encontrarme con Dios. No porque me obligan, no porque lo tengo que cumplir, sino es una actitud. ¿Qué es una actitud? Algo de lo cual tú estás convencido o convencida y que es una disciplina. Cuando uno genera una actitud, es fruto de una disciplina, una actitud de oración ante la palabra de Dios que nos interpela, nos cuestiona, nos interpela, no nos juzga, nos interpela, desde nuestra vida, no la vida del vecino, del esposo, la esposa, de los demás, de mi grupo, movimiento, comunidad, lo que sea, no, a mi propia vida, desde nuestra propia vida nos va a interpelar, no desde la vida del otro. La palabra es para mí, es para ti personalmente. Esta lectura, lectura espiritual, nos dispone cada día a la escucha y a la oración a través de la palabra. Escucha y oración. Escucha y oración. Es decir, diálogo. Yo hablo, Dios me escucha, Dios habla, yo lo escucho. Y quien escucha y ora, de esa forma, no permanece indiferente, pues de este encuentro con la palabra surgirá una actitud de conversión continua. Fíjense, la palabra actitud es clave en esto. Dice, vuelvo a repetir, y quien escucha y ora así, ¿no? Activamente, escuchando, hablando, dialogando, no permanece indiferente. Es decir, la palabra nos va a generar una actitud de sensibilidad, no para llorar, sino para no ser indiferentes. Una sensibilidad para darnos cuenta de las necesidades del prójimo, de los que viven con nosotros, los que trabajan con nosotros, los que caminan con nosotros, los que oran con nosotros, los que celebran la fe con nosotros, con la gente que Dios nos pone en el camino. Pues de este encuentro con la palabra surgirá una actitud de conversión continua. No es que ya estamos convertidos de la noche a la mañana, fuimos a un retiro, hacemos la lección y estamos convertidos, no. Es una actitud de conversión continua. ¿Qué significa? Que vamos en un proceso de conversión que nos va a ayudar a, a tener actitudes diferentes, ¿no? Lectura. Lectura, escucha. Lección. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? La lectura consiste en un cuidado examen de la escritura motivado por un movimiento del espíritu. No es aquí que yo sé, yo estudié, yo sé harto, leo la Biblia hace tantos años, no. La lectura consiste en un cuidado examen, ¿no? Examen profundo que toque el corazón, que toque la conciencia, motivado por un movimiento del espíritu.
movimiento del Espíritu. Entonces la lección, esta lectura, escucha, a la medida que voy leyendo la palabra, voy escuchando a Dios que me va hablando. Lectura, escucha debe hacerse en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo, que ha inspirado los escritos, puede hacer que un texto escrito hace tanto tiempo se convierta en palabra viva hoy, lo que les decía, palabra de salvación para hoy. Sin el Espíritu Santo, la lección divina es un imposible, pues solo Él puede hacer que la lección sea un momento de oración. Si no, nos vamos a encontrar con un texto sagrado, sí, pero que no nos dice nada porque no ha sido escrito para nosotros. Lo más íntimo, lo más íntimo y lo más propio de mi ser se conecta con Dios. Fíjense qué maravilloso, qué tan grande, qué riqueza que nos entrega la Iglesia Católica. Y para que sea así, debemos comenzar con espíritu de oración y búsqueda sincera, abriendo nuestro espíritu al Espíritu Santo. Dispongo mi espíritu para que el Espíritu Santo me vaya iluminando, el Espíritu Santo me vaya inspirando, el Espíritu Santo me vaya conduciendo a la verdad de Dios. Por eso le decimos, ¿no? Señor, Dios nuestro, manda tu Espíritu Santo a abrir mi mente y a curar mi corazón, abrir mi mente, que no vaya a tu palabra, Señor, con esquemas preconcebidos, que no vaya con prejuicios. No, esto ya me lo sé, ya lo estudié. No. Espíritu Santo, abre mi mente, ábrela, para poder estar aperturado a lo que me quiere decir. Manda, abre tu mente y cura mi corazón. Porque cuando encuentro mis heridas me pueden detener. Me puede doler esa palabra. Y tenemos que saber que cuando Dios habla, cuando Dios toca el corazón, Dios cuando toca no daña. Dios cuando toca sana. Para que el encuentro con tu palabra, Señor, sea un encuentro con tu Hijo Jesucristo, con la persona de Jesús. La palabra hecha carne, y así lo conozca más y lo ame más. Amén. La lectura, por tanto, consiste en un cuidado examen. Esto nos cuesta trabajo y atención, pues el texto nos resulta algunas veces muy alejado de nuestro mundo. No podemos olvidar que estamos ante un texto escrito y no ante la pantalla de una computadora, de un ordenador o de un televisor. Y debemos tener en cuenta la humildad y la pobreza de este texto escrito hace ya tanto tiempo y por tanto tan alejado de las modas publicitarias y de comunicación de hoy. Por tanto, acercarnos a la palabra exige humildad y pobreza de leerlo con paciencia, una y otra vez. Tiene que ser una lectura atenta, despojarnos de todo. Tú y la palabra y tú. Tiene que ser una lectura atenta, sin prejuicios. O no, pero ese evangelio yo ya lo leí, no, sin prejuicios. O nos acercamos a la palabra, esa palabra es la que fulana de tal debería escuchar. No, es una palabra para ti. Si cuando vamos a dialogar con una persona, nos fijamos solamente en cómo viste o en cómo habla, estamos ya poniendo una barrera. Es bueno que recordemos que en el cristianismo, los libros de la Biblia, además de tener a Dios como actor que inspira, es una obra humana históricamente datada, geográficamente colocada, y los autores bíblicos han actuado como verdaderos autores, ¿no? Hay mapas, hay geografías, hay fechas,
que comprueban que ese escrito ha sido histórico, es histórico y geográfico. Perteneció a un tiempo y a un espacio. Esto hace que en el texto se sientan los condicionamientos culturales de su tiempo y por tanto la letra del texto está impregnada de todas estas mediaciones humanas y por eso es necesario pasar por la lectura atenta que escucha al texto. Aunque esta escucha la tenemos que hacer desde el espíritu, como ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el espíritu da vida. Por tanto, la lectura continuada de la liturgia nos permite centrarnos durante algún tiempo en algunos contextos, principalmente del Evangelio. Es bueno leer algo primero sobre ese contexto en un buen comentario o utilizar la introducción a ese Evangelio en alguna de nuestras traducciones, ¿no? Hay Biblias que tenemos, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de América. Hay buenas traducciones de Biblia que es necesario leer las introducciones de los libros en las cuales nosotros nos vamos a meter para hacer la lección divina. ¿Cómo no centrarnos, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús en el camino a Jerusalén cuando leemos a San Lucas en el ciclo C? Y lo mismo podemos hacer poco a poco y progresivamente con los otros libros bíblicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Cómo no aprovechar la lectura de Job durante algunos días feriales? ¿Cómo no centrarnos en los hechos de los apóstoles en el tiempo de Pascua? Primero, hay que meterse en el contexto e ir sacando los temas claves. Luego me ayuda a centrarme en el texto el poner un título, pues así capto la idea que encuentro como central en este momento y que más me ha llegado al corazón en un primer momento. Y empiezo a meditar, a rumiar el texto, a darle vuelta al texto. Es probable que cuando vuelva sobre este mismo texto me fije en un nuevo detalle y le ponga otro título diferente, pues la palabra es como un pozo que siempre tiene agua, como dice el diácono San Efrén. Nuestra tentación es no volver a leer el texto y decir, ¿cuál es el evangelio del domingo? Saqueo, y conformarme con lo que ya creo que sé. Ah, Saqueo, bueno, el chato que lo invitó Jesús, que lo dijo que iba a su casa y que devolvió lo que había robado. Y nos quedamos con eso, ¿no? Entonces no hay que conformarnos con lo que creemos que sabemos. Estoy seguro de que algunos detalles del texto y el contexto los desconoces. Y si vuelves de nuevo al texto, ¿qué va a suceder? Que vas a poder beber agua fresca. Si no, te conformarás con tu agua estancada. Pasamos al segundo paso, que es la meditación. La meditación. ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? La meditación es una obra de la mente que se aplica a excavar en la verdad más escondida bajo la guía de la propia razón. Creo que nos llama la atención esta definición del maestro Cartujo medieval. Y si esto es así, es porque hemos perdido la síntesis necesaria entre fe y razón y la progresiva separación entre estas dos alas del espíritu humano, como nos decía San Juan Pablo II en la Fides Ratio, que nos ha dejado a merced de una idea de meditación que proviene más de las religiones orientales que de la fe cristiana. Meditación no es cerrar los ojos, meditación no es poner los ojos en blanco, meditación no es hacer yoga, no, es unir la razón y la fe. La razón y la fe. La meditación cristiana no es una introspección o búsqueda de un camino de interiorización sin más.
Meditar, prestemos atención en esto, meditar significa abrir mi corazón y mi conciencia hacia Dios. Abro mi corazón, abro mi conciencia hacia Dios. Es un encuentro, es un diálogo entre un yo y un tú, en una comunión amorosa con el Dios amor que se revela, que se da a conocer, ¿no? Y se comunica en la Biblia. Por tanto, la meditación la entendemos como un momento de escucha, pero no olvidemos que esta escucha la hacemos desde el silencio. Es importante el silencio, interior y exterior. Y desde la quietud que nos serena, ¿no? Necesitamos el silencio y la quietud que nos concentre y nos devuelva a nuestra casa, aunque esto solo sea para nosotros un primero y muy necesario paso. Ya sabemos que esta casa se llama corazón o conciencia, no nos referimos a tu casa. Y la palabra solo podrá ser comprendida en el silencio interior de esta casa. Así seremos espirituales y no espiritualistas. Sabremos escuchar y dejaremos hacer al espíritu a través de la palabra, no dejándonos seducir ni entretener por espíritu del momento, sino discerniendo. No se trata de quedarse en sensaciones, en emociones. Hay que pasar al discernimiento. Esto que sentí, ¿por qué lo sentí? ¿Para qué lo sentí? ¿Qué puedo sacar de esto, no? Después de haber leído el texto en su sentido histórico y en el silencio del espíritu, comenzamos un diálogo que nos abre a la pregunta por la actualidad del texto, implicándonos con nuestra vida. La meditación siempre, siempre es un ejercicio de realismo, no de fantasía ni idealismo. Bueno, yo quería, yo pensaba, ¿no? Me encuentro conmigo mismo entrando en mi casa, ahora como estoy yo, y abro la puerta de esta casa al texto que me habla, que me cuestiona, que me purifica de ideales, ¿no? De lo que no logré o de lo que quiero lograr y me frustra, y de amores románticos, ¿no? Y me sitúa no ante lo que me gusta o no me gusta, sino ante lo que soy y puedo hacer, ante lo que soy yo, mi ser y lo que puedo hacer, ante quién puedo y debo amar, no ante un enjuiciamiento de las cosas que ocurren, sino ante una actitud de afrontarlas. No es una actitud pesimista ni de juicio, sino, a ver, ¿qué puedo hacer yo a partir de esta palabra que estoy meditando? ¿Qué puedo hacer para afrontar esta situación? ¿No? Tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la meditación. Se trata del Magnífica de María. Lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo del 46 al 56. Un canto que nace de quien tenía el corazón lleno de la palabra de Dios. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2:19. ¿Has leído alguna vez este canto fijándote en la cantidad de textos de la escritura que aparece? Y es que quien es asiduo a este diálogo con la palabra de Dios tiene el corazón lleno de pasajes bíblicos. Y esto le ayuda a saber interpretar esos acontecimientos de su vida desde este diálogo con Dios. Por eso María era una mujer habitada por la palabra. El tercer paso, la oración, la oratio. ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? La oración es un compromiso de amor del corazón con Dios con el fin de extirpar el mal y conseguir el bien.
La oración es un diálogo con Dios a través de su palabra. La palabra ha venido a nosotros a través de la lectura. La hemos acogido con la meditación y ahora vuelve a Dios en forma de oración. Como dice San Agustín, tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Es el círculo virtuoso de la oración que nos lleva a buscar el amor de Dios y su salvación, y cuanto más sentimos que estamos salvados, más lo buscamos en la oración. Decía Santa Teresa que rezar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una preparación a este momento en el que ya no leemos el texto, sino que respondemos desde el corazón. Esa palabra ya la guardaste en el corazón, ahora desde tu corazón tienes que dar una respuesta a Dios. Este círculo virtuoso nos sitúa ante la voluntad de Dios, pues Él espera de nosotros la obediencia a su palabra. Y eso se muestra en nuestra vida a través de los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Que lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. La contemplación y la acción. Contemplación y acción. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Fíjate, tres cosas, ¿no? Conversión de la mente, conversión del corazón y conversión de la vida. La contemplación es como una elevación del alma que gusta las alegrías de la dulzura eterna. Nuestra oración tenderá a convertirse en contemplación en una humilde mirada. Nos olvidaremos de los detalles del texto, nuestras palabras de oración terminarán y quedaremos en silencio. Y entonces contemplaremos el misterio de Dios y su relación de amor con su pueblo y con todos nosotros, que es el corazón de cualquier página de la Biblia. Nos daremos cuenta de que realmente Dios tiene algo que ver con nuestras vidas y nuestras vidas tienen algo que ver con Dios. Este es el momento de salir de nosotros mismos, de centrarnos en la mirada del Señor. Él me mira, yo lo miro, y de buscar su rostro, como dice el Salmo 27, que nos llevará a descubrir el rostro de Cristo, pues en Jesús Dios nos ha bendecido verdaderamente y ha hecho brillar su rostro sobre nosotros. Ese rostro de Cristo es también el rostro que nos muestra la dignidad de toda persona humana, de nuestra propia dignidad como hijos e hijas de Dios y hermanos entre nosotros. Conoceremos la paz, conoceremos sobre todo la paciencia de Dios, su misericordia, su amor para con todos. Y es que la contemplación no es solo conocer a Dios, sino también ver a las personas y a las criaturas como las de Dios. Esto es lo más importante. Esto es lo maravilloso. Si yo contemplo a Dios con una mirada de fe, voy a saber contemplar a las criaturas como las ve Dios. ¿Cómo ve Dios a su criatura? Con amor. Y esto nos llevará a buscar a Dios también en los demás, porque la santidad cristiana no es un asunto individual, de búsqueda de virtudes individuales y aisladas. La palabra siempre, siempre nos recordará que nuestro trabajo diario va encaminado a colaborar con la renovación espiritual y cultural de la sociedad
en la que vivimos. La lección divina no nos sitúa solo ante Dios y su palabra de vida, sino también ante los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos de nuestro tiempo. Esta palabra, así leída, meditada, contemplada, nos sacará siempre de nosotros mismos para encontrarnos con los más pobres, con los necesitados. Será como una necesidad que surgirá en nosotros, porque será el mismo Jesús palabra el que nos lleve a encontrarle en sus hermanos más queridos, en los últimos y marginados, como dice Mateo 25 al 31 al 46. Porque la contemplación cristiana no es sinónimo de ensimismamiento, sino que nos lleva a mirar este mundo y sus condiciones humanas desde la mirada de Dios. Una mirada que nos hace decir que nada de este mundo nos resulta indiferente y nos lleva a actuar en favor de la dignidad de todo ser humano. Y si la contemplación es también mirar a las personas como Dios las mira, se entiende entonces que este modo de leer nos tiene que hacer más cordiales, más atentos a la escucha de todas las personas, nuestros compañeros en el camino de la vida, aunque no piensen como tú ni como yo, aunque no piensen como nosotros, podrán encontrar el respeto y los caminos de reconciliación y encuentro que tanto necesita nuestro mundo. ¿Qué frutos espirituales nos da la lección divina? El Señor nos concederá el don de la consolación como fruto de este encuentro con su palabra. Se trata de una palabra del Nuevo Testamento y quiere decir una profunda alegría interior, gusto por las cosas de Dios, de la verdad, del amor. Es el gusto de los frutos del Espíritu Santo. Es el camino de la interioridad, de una palabra que resuena en nuestro interior y nos ilumina de la búsqueda de lo auténtico y de lo definitivo en nuestra vida. Una palabra que nos llama a la conversión diaria desde el amor y a mantener una actitud abierta, una actitud receptiva y de búsqueda. Buscar esta consolación y dejarse consolar es dejar también que Dios cure nuestras heridas. Esas heridas que tal vez, si siguen abiertas, nos centran excesivamente en nosotros mismos y producen un dolor ciego que nos impide mirar más allá. Esta consolación necesita del silencio y de la oración, pues el amor necesita siempre su espacio y su tiempo. Lo contrario de esta consolación es la autocomplacencia, cuando buscamos justificarnos y quedarnos en nuestra mediocridad, por orgullo, por miedo, por falta de confianza. Tenemos una actitud crítica ante todo y ante todos, y con una buena dosis de amargura. Nos quedamos en un estado en donde en vez de dejarnos ayudar, tomamos o tratamos de autoayudarnos en vano. Cambiamos la palabra que viene a nuestro encuentro por nuestra pobre palabra, como hacen muchos libros de autoayuda. A la consolación le sigue el discernimiento. Se trata de un comportamiento específico que encontramos en el Nuevo Testamento. El discernimiento es la capacidad interior de percibir en dónde obra el Espíritu Santo, el Espíritu evangélico, el Espíritu de Cristo. En las situaciones, en las decisiones que tenemos que tomar, en los acontecimientos de cada día, en los problemas. Y darnos cuenta también en dónde obra el espíritu del mal, el espíritu de la mentira, del engaño, de la amargura, de la confusión. Este discernimiento no termina nunca, porque
En nuestro camino encontramos continuamente situaciones, problemas, dificultades que no se pueden resolver mecánicamente. Hay situaciones de justicia y de sacrificio evangélico, de santidad, de obediencia sincera. En cambio, nos encontramos también con situaciones de falsedad, de astucia, de apariencia, de vanagloria, de cosas que parecen buenas, pero que en realidad son malas. El amor crece con discernimiento y en fraternidad. El individualismo es siempre mal consejero y discierne mal. ¿Por qué? Porque se busca a sí mismo, ¿no?, sus propios beneficios. Por eso es muy importante saber contrastar nuestras decisiones, pedir consejo, dejarnos acompañar con humildad, para no dejarnos guiar por nuestros estados de ánimo pasajeros. Si no, acabaremos en una esclerosis espiritual insoportable y con un montón de prejuicios. Y, y lo contrario del discernimiento es el prejuicio, pues, ¿no? Cuando discernimos preguntando, escuchando, contrastando, nos podemos también equivocar, pero no nos sentiremos solos. Si no discernimos, nos llenaremos de miedo y de prejuicio. Bueno, hasta aquí nos quedamos en esta primera parte de la lección divina, esperando que les haya servido de mucho estos pasos y los frutos de la lección divina. Repasemos el video una y otra vez y nos encontramos en la siguiente sesión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda aquello que más anhela su corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre.